Para comenzar la presentación es importante mencionar que la cohesividad de la carne se puede definir como el mayor o menor grado de unión que pueden tener los trozos de carne para producir un sistema. La selección helicoidal de las proteínas solubles en solución salina se desdobla para producir cadenas orientadas de forma aleatoria o al azar. Estas pueden formar puentes de hidrógeno entre sí, así como uniones iónicas. Es importante mencionar que existen factores que influyen en la cohesividad de la carne, como lo son el tamaño de partícula, la temperatura, la grasa, el pH o los aditivos. Es importante, asimismo, mencionar que la grasa, al aumentar el contenido de grasa, disminuye la fuerza de cohesión. Por otro lado, no habrá cohesión a un pH menor a 4. Y de esta misma forma, los aditivos aumentarán o disminuirán la cohesión de la carne dependiendo de la adición de estos aditivos. Por otro lado, la cohesión es un proceso iniciado por un aumento de temperatura en un intervalo de entre 35 a 82 grados. En este rango se puede observar un aumento considerable de cohesión. Por otro lado, cabe mencionar que el tamaño de partícula, una reducción de este tamaño puede romper una gran cantidad de células musculares, liberando el contenido intracelular. De esta forma, puede aumentar la disponibilidad de proteínas miofibrilares, por lo que estos son algunos de los factores que afectan la cohesión de la carne. En cuanto a la funcionalidad de los aditivos, primeramente tenemos al cloruro de sodio, el cual es un bacteriostático, potenciador de sabor, aumenta la retención de agua y mejora la funcionalidad de las proteínas. Por otro lado, los nitritos se pueden formar a partir de nitratos a un pH mayor a 5.5. Los nitritos generan el color rojo característico generado por el óxido nítrico. Asimismo, los nitritos inhiben el crecimiento bacteriano, inhiben la oxidación lipídica y contribuyen a la capacidad de retención de agua. Finalmente, los fosfatos pueden reducir la formación de color, generan estabilidad, aumentan la retención de agua, ya que aumentan también el pH a un rango óptimo de entre 6 y 6.4. También los fosfatos actúan de forma sinérgica con la sal, por lo que junto con la sal tendrá un mayor efecto este aditivo. Para evaluar la cohesividad se tienen dos métodos principales. Uno de ellos es la evaluación sensorial, en donde se evalúa mediante jueces este parámetro en la carne. Y el otro método de evaluación de la cohesividad es en un análisis de textura o un TPA en un texturómetro, en donde mediante gráficas y fórmulas se obtiene un valor específico para la cohesividad de la carne. Como objetivo general se tiene evaluar la cohesividad de la carne molida, moldeada y cocida sometida a distintos tratamientos mediante un análisis sensorial y de textura para determinar el efecto de los tratamientos aplicados en la carne, en la textura y atributos de la misma. Entre los objetivos específicos tenemos identificar la funcionalidad de las diferentes sales, ya sean nitritos, fosfatos o cloruro de sodio, así como su efecto sinérgico sobre la cohesividad de carne molida mediante una evaluación sensorial y un perfil de textura de los productos obtenidos por diferentes tratamientos. Por otro lado, tenemos evaluar el efecto de las especies y de las diferentes formulaciones empleadas sobre los atributos de un producto final. Y finalmente, identificar el efecto que tienen los distintos tratamientos, es decir, las sales aplicadas, sobre distintos tipos de carne, como la de cerdo o la de ave. La hipótesis que formulamos para la práctica es la siguiente. Al aplicar una o varias sales distintas, lo que corresponde a los tratamientos sobre diferentes tipos de carne, ya sea cerdo o pollo, dependiendo de la carne que se le haya asignado al equipo, se podrán modificar las características sensoriales y de textura del producto, ya que los tratamientos tienen un efecto sobre la apariencia y textura de la carne.
La metodología general de esta práctica consiste en lo siguiente: moler la carne y dividir en 5 lotes, cada lote con una mezcla de aditivos diferentes, la cual será disuelta en 30 mililitros de agua y se le adicionará la carne. Se masajea durante 5 minutos y posteriormente se embute en la funda y se presiona fuertemente. Se pesa y se etiqueta cada tratamiento realizado. Posteriormente se coloca la muestra a 82 grados Celsius con un centro térmico de 70 grados Celsius. Finalmente se enfría la muestra y se coloca en el refri. Una vez que se obtengan los productos, cada tratamiento deberá ser sometido a una evaluación sensorial para así poder evaluar los atributos de apariencia, olor y textura. Finalmente se realiza un TPA a cada uno de los tratamientos para observar y comparar con los objetivos previamente establecidos. En cuanto a legislación tenemos la NOM 009-SO 1994 del proceso sanitario de la carne con modificación en el año 2007, la NMX FF 081-2003 para productos pecuarios, carne de porcino en canal, calidad de la carne, en donde nos muestra las categorías de acuerdo a la clasificación cualitativa de la carne magra en la canal caliente. Aquí se describen las características de marmoleo, color y firmeza, así como del pH. Y por último, la NMX FF 128 SCFI 2016 para productos avícolas. Marco teórico. Como anteriormente se había mencionado, hay diferentes factores que afectan la cohesividad. Entre ellos está el tamaño de partícula. Esto debido a que la cohesividad es una consecuencia de las interacciones de las proteínas, principalmente de las solubles en soluciones salinas. Cuanto mayor sea la cantidad de proteínas extraídas, se tendrá una mayor cohesión. La reducción del tamaño lo que hace es romper gran cantidad de células musculares, liberando el contenido intracelular y de esta forma aumentar la disponibilidad de las proteínas microfibrilares. Otro factor es la temperatura. La cohesión es un proceso iniciado por el aumento de temperatura. En el intervalo de temperatura interna de 35 a 82 grados se observa un aumento considerable en la cohesión. Otro factor es la grasa. Al aumentar el contenido de grasa disminuye la fuerza de cohesión. El pH también influye. pHs menores a 4 no hay cohesión presente. Y otro factor son los aditivos. Debido a que las proteínas microfibrilares son las responsables de la cohesividad, al aumentar, por ejemplo, el cloruro de sodio añadido, el sistema aumenta la cohesividad. Como se había mencionado anteriormente, la cohesividad es una consecuencia de las interacciones de las proteínas y habíamos dicho que principalmente de las solubles en soluciones salinas, y que entre mayor sea la cantidad de proteína extraída se tendrá una mayor cohesión. También habíamos mencionado el uso de aditivos en las carnes. En este caso, el uso de las sales de cura, como son los fosfatos, ayudan a mejorar las características de la carne, ya que los fosfatos incrementan la fuerza iónica de las soluciones en las cuales se encuentran. Y dado que la solubilidad de la actomiosina es mejor en soluciones de alta fuerza iónica, y aparte esta es la más abundante en la carne, se mejora en forma importante cuando se le agregan fosfatos. Ahora bien, cuando los fosfatos van acompañados de sal, la solubilidad de la actomiosina es mucho mayor. La temperatura que alcanza también influye especialmente en las fibras musculares, mientras que el tiempo de cocción lo hace sobre el tejido conectivo. La cohesividad es un atributo valorado por el consumidor, ya que una buena cohesión en el producto proporcionará las características esperadas por el consumidor. La cohesión no solo está relacionada con la adición de fosfatos, sino también con la temperatura del proceso y la presencia de proteínas en solución que
proporcionarán una mayor interacción entre ellas, aumentando la cohesividad, ofreciéndole al consumidor la sensación de una mejor unión en la carne del producto, lo cual va a impactar en características sensoriales que tú estás esperando de la carne. Como se había dicho en la diapositiva anterior, lo que hacen los fosfatos es mejorar las características sensoriales de la carne. Esto ocurre porque al disociar la actomiosina en sus componentes proteicos, que son la actina y la miosina, todos estos fosfatos facilitan la solubilización por extracción de las proteínas microfibrilares de la carne. Con esto los fosfatos proporcionan al producto cárnico las siguientes ventajas. Va a haber un aumento en la terneza de la carne, también va a haber una mayor retención de agua embebida en las proteínas, también va a haber un mejoramiento en la emulsión grasa y por último va a haber una aceleración del proceso de curado. Como ya se mencionó en los antecedentes, existen dos métodos principales para medir la cohesividad en carne. Uno de ellos es la evaluación sensorial y la otra es el análisis de textura o TPA. Ahora, la manera más confiable y objetiva de medir la cohesividad en carne es mediante un análisis de textura. En el análisis de textura, la cohesividad es, empleando la gráfica que se puede apreciar a un lado en la diapositiva, el área 2 entre el área 1, siempre estos en valores positivos. Y eso corresponderá a un valor objetivo de la cohesividad en la carne analizada. Por otra parte, otra manera de evaluar la cohesividad en carne, así como el efecto de los tratamientos que se hayan aplicado en la práctica a esta, es mediante un análisis sensorial realizado por jueces, en donde la cohesividad se define y evalúa como la cantidad de deformación soportada por la carne antes de la ruptura cuando se corta completamente con los molares. Propiedades funcionales. Se refieren a las características de la carne que permiten conocer su aptitud tecnológica para la elaboración de productos cárnicos. Estas se ven afectadas por la calidad de la materia prima. Recordemos los dos efectos de la carne. Por un lado, la carne PSE, o pálida, suave y exudativa, que es generada por un estrés excesivo durante la matanza y da como resultado un rápido descenso del pH. Por otro lado, la carne DFD, u obscura, firme y seca, que genera un aumento de pH debido a un ayuno prolongado o estrés prolongado previo a la matanza. Capacidad de retención de agua. La capacidad de retención de agua se define como la habilidad que tiene la carne para retener el agua propia y añadida cuando se le somete a un esfuerzo mecánico. Esta propiedad se relaciona con las características de jugosidad, color y terneza de la carne fresca, así como con el rendimiento en productos cocidos. El pH, la estabilidad oxidativa, el tipo de carne, así como la presencia de sales y otros aditivos pueden potenciar o reducir los valores de CRA. A un pH de 5.5, el valor de capacidad de retención de agua es mínimo y alcanza un nivel máximo a valores de pH cercanos a la neutralidad. Dicha retención de agua se produce a nivel de las cadenas de actina y miosina, por lo tanto es un indicador muy sensible en los cambios de la estructura de las proteínas miofibrilares. Así, la desnaturalización de las proteínas disminuye la CRA, fenómeno que sucede en carne con características PSE, registrándose durante la posterior cocción mayores pérdidas de nutrientes y menor jugosidad debido a la baja capacidad de retención de agua muscular. Esto se percibe finalmente como una carne más dura. En los casos en los que el estresamiento ante-mortem conducen a la obtención de carnes con características de FD, cuyo pH final es más elevado de lo normal, no parece haber una influencia sobre la terneza de las mismas, aunque se presentarán problemas de conservación.
Como mencionamos anteriormente, la capacidad de retención de agua depende del tipo de tejido. Por ejemplo, en esta imagen observamos los valores de CRA que pueden presentarse en el músculo de cerdo. La humedad liberada se relaciona directamente con la capacidad de retención de agua, que de acuerdo a la gráfica es mayor para la carne PSE y normal, comparada con la DFD. Por lo tanto, la carne PSE es más adecuada para productos que requieren alta pérdida de humedad, como embutidos secos y jamón. Por otro lado, la carne DFD puede ser utilizada para la elaboración de productos cárnicos embutidos de pasta fina. Capacidad emulsificante. Esta propiedad funcional se define como la cantidad de grasa que se puede emulsionar por gramo de carne. Esta característica es importante para evaluar la aptitud tecnológica de la carne destinada a la elaboración de productos de pasta fina como salchichas. Los productos cárnicos de pasta fina se consideran sistemas tipo emulsión. Están formados por dos fases: una matriz compleja formada por una solución salina que extrae proteínas miofibrilares que a su vez actúan como agentes emulgentes. La fase dispersa está formada por finas partículas de grasa. La CE disminuye en el punto isoeléctrico pH de 5.5 de las proteínas miofibrilares y aumenta a valores de pH cercanos a la neutralidad. Los cortes ricos en tejido magro poseen mayor capacidad emulsificante. Esta propiedad también se ve favorecida por la disponibilidad de proteínas y la solubilidad de las mismas. El mecanismo de emulsificación de la proteína se fundamenta en el doble carácter de estas, ya que poseen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas que ayudan a la emulsificación.